Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos a Diálogo. Hoy salimos del estudio de TVN, nos encontramos en el Hotel Finisterre con el licenciado Ricardo Julio Vargas, defensor del pueblo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle excusas porque la entrevista anterior que hice con usted fue la que no salió al aire por un problema técnico. Así que le agradezco enormemente que me haya brindado otra oportunidad. Quiero preguntarle, estuvo ahora en Ginebra con motivo de la presentación de la posición de Panamá en cuanto a derechos humanos. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, primero quiero felicitarte a ti y a todos los periodistas en su día acontecido el día de ayer, 13 de noviembre, una fecha tan importante para el periodismo nacional. Exhortarlos a seguir trabajando en la búsqueda de la información y de transmitirla objetivamente a los ciudadanos como un derecho fundamental que nos corresponde a todos como seres humanos. Ciertamente, la semana pasada se celebró en la ciudad de Ginebra el examen periódico universal, que es una nueva modalidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar a los 192 estados que hacen parte del sistema. Panamá tuvo una presentación y una evaluación de su situación en materia de derechos humanos y ciertamente hay temas que saltaron y que eran de sumo interés de muchos de los estados que participaron en esa sesión. Como el asunto de Bocas del Toro, ¿no? Por supuesto, Bocas del Toro yo diría que fue el tema principal, fue el tema presente en las intervenciones de todos los estados, en las que tuvieron participación en la misma, en las que pidieron al Estado panameño que investigara esos hechos e incluso algunos estados pidieron enjuiciamiento sobre los mismos. Y además de eso, Panamá fue con 16 representantes y aún así no logramos sacar la cara por el asunto de los derechos humanos en Bocas. No, yo diría que el tema de la representación es importante. Si bien fue una delegación numerosa, eso también envía un mensaje a la comunidad internacional del compromiso del Estado panameño de hacerle frente a la situación y diría que en términos generales la presentación fue aceptable, aunque... Perdóneme, ¿y en qué consiste este compromiso del Estado panameño de hacer valer los derechos humanos, sobre todo con esta trayectoria que tenemos, que pareciera que no solo estamos un poco cortos en derechos humanos, sino en cuanto a libertad de expresión? Bueno, son los compromisos que asume el Estado panameño a partir de este momento en los que tiene que cumplir con algunas de las recomendaciones o con todas las recomendaciones que se le han formulado y que van a ser adoptadas próximamente en marzo del próximo año en Ginebra, donde se dan las adopciones de estas recomendaciones. Aquí hay temas que son muy importantes, como las ratificaciones de ciertos instrumentos internacionales que Panamá no ha hecho y la obligación que tiene de rendir informes periódicos sobre los mismos ante la comunidad internacional. Recuerda que el tema de los derechos humanos no es un tema ya circunscrito a un país, a una nación. Los derechos humanos no tienen fronteras y estos son los espacios en los que se hace un examen del estado de cada uno de ellos. Pero hasta ahora nosotros no estábamos en derechos humanos, no teníamos una puntuación baja ni crítica en cuanto a eso se refiere. O sea, Panamá había salido bastante bien hasta este momento en esa materia. Ciertamente Panamá, en comparación con otros estados que tienen situaciones mucho más críticas, ha tenido una posición, yo diría que bastante aceptable. No obstante, hay muchos temas que están pendientes allí y los que el Estado tiene que redoblar esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Usted calificaría de retroceso la situación de los derechos humanos en este momento, como con todo lo que se ha dado? No diría que es un retroceso, pero sí es necesario que sociedad civil, que medios periodísticos y la sociedad en su conjunto esté muy vigilante para que no se disminuyan derechos. ¿Cómo se compagina eso de ser defensor de los derechos, del defensor del pueblo, y ser empleado público? ¿Cómo se compagina una cosa de esa Bueno, naturaleza? son las instituciones nacionales de derechos humanos. Reciben un subsidio del Estado panameño, pero mantienen un nivel de independencia, que es lo más importante. Y eso se sujeta a reglas internacionales como los principios de París. Todas las instituciones nacionales de derechos humanos reciben recursos del Estado, pero no son funcionarios públicos y no son funcionarios del servicio del órgano ejecutivo. ¿Y cuál es la relación de la Defensoría del Pueblo con el Ejecutivo, por ejemplo? Una situación de respeto, de independencia que uno tiene que marcar y no permitir que haya interferencias de ninguna naturaleza en el ejercicio de la actividad. ¿Y qué hay de los rumores que le iban a hacer la vida imposible?
¿Que me iban? Hacer la vida imposible. No, realmente eso no ha ocurrido, quizá sectores muy reducidos, muy minúsculos, pensaron, pero ciertamente eso sería un grave error para la propia institucionalidad del país. La participación de la Defensoría del Pueblo de Panamá en Ginebra como Institución Nacional de Derechos Humanos fue reconocida por el CIC, que es un comité internacional de coordinación de redes de instituciones nacionales a nivel internacional. Creo que ahí se reconoció la independencia del Estado del Estado de nuestra institución en ese foro. Regresamos inmediatamente después de la pausa comercial. Estamos con el defensor del pueblo, Ricardo Julio Vargas, y estamos en el Hotel Finisterre.